¿Qué tal? Esto es Explora. Explora es un programa del Ministerio de Educación que va a acercar a los prestigiosos científicos argentinos para que nos hablen sobre los temas centrales de la ciencia contemporánea. Hoy exploramos la Tierra. ¿Cuáles son los factores que hicieron posible el origen y la continuidad de la vida en la Tierra? La vida, así como la conocemos, ¿es posible que la podamos encontrar en otros planetas? Durante mucho tiempo se pensó que las condiciones necesarias para la vida podían encontrarse, podían repetirse en otros planetas. Sin embargo, las teorías nuevas, las actuales, hablan de la Tierra como un planeta extraño, como un planeta singular, como un planeta casi único. Justamente para hablar de esta teoría de la Tierra extraña, consultamos a dos de los geólogos más importantes que tiene el país, a los doctores Víctor Ramos y Andrés Folguera. En el nivel de conocimiento actual que se tiene de la dinámica de la Tierra, se piensa que la presencia de vida en nuestro planeta depende de una multiplicidad de factores, no depende solamente de la presencia de agua. La Tierra tiene toda otra serie de características que son únicas, que aparentemente están relacionadas con la presencia de vida. Una de ellas es que la Tierra tiene un único satélite natural, que es la Luna, el cual es proporcionalmente grande con respecto a la Tierra. Este satélite estabiliza el eje de rotación de la Tierra. Este eje de rotación sería muy inestable debido a los grandes campos gravitatorios que ejercen los planetas gigantes del sistema solar, que son Júpiter y Saturno. ¿Por qué es importante que el eje de rotación sea estable? Porque en los planetas donde el eje de rotación no es estable, el clima que se desarrolla es particularmente caótico, como en el caso de Venus, y las tormentas no permitirían el normal desarrollo de la vida. En la Tierra tenemos un clima predecible y relativamente calmo, derivado de que el eje de rotación es muy estable y está estabilizado por la Luna. Otro elemento extraño de la Tierra en comparación con otros planetas del sistema solar está relacionado con la denominada teoría de los dos hermanos mayores. Cuando uno mira la superficie de la Tierra, ve que ésta carece de impactos producidos por la colisión de meteoritos y cometas, como es el caso de Marte o de Venus, donde vemos que la superficie está plagada de este tipo de rasgos. Y esto básicamente se debe a que la Tierra tiene dos hermanos mayores, que son Júpiter y Saturno. Los gigantescos campos gravitatorios ejercidos por estos dos planetas hacen que la gran mayoría de las colisiones de meteoritos y cometas que irían a parar a la superficie de la Tierra sean atraídos por estos dos gigantes. El tercer elemento extraño de la Tierra está relacionado con la tenencia de un campo magnético. Acá vemos representado la geometría del campo magnético terrestre y vemos que el campo magnético es básicamente un escudo que protege a la Tierra de las radiaciones dañinas que aniquilarían la vida sobre la superficie de la Tierra. Y además el viento solar erosionaría la atmósfera. Entre las características que transforman a la Tierra en un planeta extraño, hay una que el doctor Folguera destaca por sobre todas las demás, y tiene que ver con un proceso que conforma la dinámica superficial de la Tierra y que está descrita por la teoría tectónica de placas. La Tierra se encuentra dividida en 14 placas principales, la superficie de la Tierra, que poseen movimiento independiente una respecto de otras. En este diagrama se representa una placa, un sector relativamente rígido de la parte superficial de la Tierra, que se está separando con respecto a otro. Esta separación provoca que este sector, esta placa, se desplace hacia el sector izquierdo en esta figura. Este espacio que se genera entre dos placas que se separan es consumido en algún lugar de la Tierra, ya que la superficie de la Tierra no cambia. Esos lugares son los lugares en los cuales
una placa se sumerge por debajo de otra. Este caso particular es el caso que queremos ejemplificar, en el cual la placa sudamericana se acerca a la placa representada por el fondo del Océano Pacífico adyacente, y el fondo del Océano Pacífico se sumerge por debajo de la placa sudamericana. Esta convergencia es más o menos de unos 7 centímetros por año, y el resultado es la zona de deformación que se localiza en el borde occidental del continente sudamericano, cuya expresión son los Andes. En esta probeta se han depositado sedimentos, son arenas, y esto trata de simular lo que podría ser el fondo de un océano, el material sedimentario que se acumula lentamente en ese fondo del mar. Este pistón está presionando esos sedimentos y vemos que se está generando un relieve que es producto de la deformación de ese material que originalmente se componía de láminas horizontales. Este mecanismo mediante el cual se levantan rocas profundas sobre rocas más jóvenes o más superficiales es el que en última instancia genera montañas, relieves en los bordes de algunas placas. ¿Cuál es la relación que hay entre la deriva continental, la formación de montañas y la existencia de vida en nuestro planeta? Hay un proceso que liga estas cuestiones y que ofrece una respuesta a esta pregunta, y es lo que se llama el ciclo del dióxido de carbono. Sigamos escuchando al doctor Folguera. La temperatura en la Tierra depende, entre otros factores, de la presencia o no de los denominados gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos, y su concentración determina en gran medida la temperatura que existe en la Tierra. Cuando existe mucho dióxido de carbono, un excedente de dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura puede ser mucho más alta que la que soporta la vida en el planeta. ¿De qué depende la concentración del dióxido de carbono? Está íntimamente ligada a la tectónica de placas. Sabemos que en aquellos lugares donde dos placas convergen, donde una placa se hunde por debajo de otra, se generan a veces montañas. Estas montañas levantan en la superficie rocas que habían estado sepultadas a decenas de kilómetros de profundidad y repentinamente ven la luz. Por ejemplo, esta roca está compuesta por una serie de minerales que son silicatos. Estos minerales son estables cuando están enterrados, pero cuando son expuestos en la superficie, a través de la formación de montañas, son alterados por la lluvia y básicamente reacciones químicas que suceden en la superficie de la Tierra. En esas reacciones químicas, el producto resultante es una roca que ha sido absolutamente alterada, los minerales originales son reemplazados por nuevos minerales, y en las reacciones químicas que dieron origen a estos nuevos minerales se consumió dióxido de carbono de la atmósfera. Por lo tanto, existe una relación entre rocas expuestas en superficie, su alteración y extracción de dióxido de carbono. Hasta aquí, el doctor Folguera nos explicó que el ciclo del dióxido de carbono es central para la vida y que la tectónica de placas es la principal favorecedora de este proceso. Ahora, ¿cómo se completa el ciclo del dióxido de carbono? Esta es una concha de Nautilus que está formada por un mineral de carbonato de calcio. El carbonato de calcio, para su formación, requiere dióxido de carbono en las reacciones químicas que le dan origen. Estos organismos, una vez que mueren, caen al fondo de los mares, y los materiales que, producto de alteración de las rocas que se exponen en las montañas en superficie, son transportados por los ríos hacia los mares también, y tarde o temprano estos dos productos terminan en el fondo de los mares y se sumergen por debajo de los continentes en las zonas en las cuales una placa penetra por debajo de la otra, como es en el borde de América del Sur. De esta manera, el dióxido de carbono que fue obtenido de la atmósfera y fue a parar a formar parte de nuevas conchillas o de materiales de alteración, vuelve al fondo de la Tierra y es tomado por los volcanes que están en los bordes de las placas para liberar ese dióxido de carbono a la atmósfera.
y de esta manera se cierra un ciclo en el cual, mediante los mecanismos mencionados y la liberación del dióxido de carbono a la atmósfera, el dióxido de carbono circula a lo largo de millones de años en la Tierra y está relacionado con la presencia de tectónica de placas. Según las ideas que sostiene la teoría de una Tierra extraña, la deriva continental está íntimamente ligada con el ciclo del dióxido de carbono y por consiguiente con la formación, el origen y la continuidad de la vida en la Tierra. Por lo tanto, es inexorable ir a preguntarle a la biología qué es lo que tiene para decir. Y fuimos a consultar a la doctora Beatriz Aguirre Urreta. La tectónica de placas ha venido actuando a lo largo de la historia de la Tierra y básicamente, aparte de mover a los continentes, uno de sus efectos más importantes es mantener el ciclo del dióxido de carbono. El ciclo del dióxido de carbono en la atmósfera ha tenido como resultado más notable para el desarrollo de la vida el mantenimiento de una temperatura más o menos constante en la atmósfera en rangos que permiten que el agua esté en estado líquido, que aparentemente es una de las premisas más importantes para el desarrollo de la vida. Cualquier cambio, ya sea producto de la acción del hombre o producto de la naturaleza que modifica el ciclo de dióxido de carbono, puede producir cambios en la temperatura atmosférica que pueden llegar a ser muy importantes para el desarrollo o no de la vida en el planeta. Lamentablemente, el hombre en este momento está modificando ese dióxido de carbono. Desde la revolución industrial tenemos modificaciones y que ya vemos que está produciendo en este caso un aumento de la temperatura en la atmósfera. Las consecuencias por el momento son, digamos, impredecibles. Después de conocer el ciclo del dióxido de carbono, la teoría tectónica de placas, la deriva continental y la formación de montañas, en el próximo bloque les propongo que hagamos un viaje. Vamos a ir a la cordillera de los Andes, más precisamente a San Juan. Seguimos ahora con Explora. Hoy el tema que nos ocupa es la Tierra. Desde una perspectiva geológica, la cordillera de los Andes es una suerte de laboratorio natural, una zona de estudio, y es la que les permite a nuestros científicos desarrollar o confirmar, por ejemplo, las teorías tectónicas, o inclusive encontrar datos que vinculen el ciclo del dióxido de carbono con la deriva continental. Junto a los geólogos Víctor Ramos y Andrés Folguera nos fuimos a San Juan. En su zona cordillerana es posible encontrar rastros de antiguos fondos oceánicos. Para los científicos, estos fondos oceánicos son un testimonio muy valioso que puede permitir explicar las teorías tectónicas. Vamos a los Andes. Estamos aquí en los Andes, en el corazón de la alta cordillera, en el sector propiamente de la Concagua, donde podemos ver esos vigorosos procesos que han llevado a la formación de las montañas. Hemos visto que los continentes se separan. Al separarse se quiebra la corteza oceánica, se forman fisuras, esas fisuras se vuelven a rellenar con material fundido, se vuelven a romper, se vuelven a separar, y así en forma intermitente esa separación de los continentes lleva a la formación de los fondos oceánicos. Esta corteza oceánica se derrama a grandes profundidades por debajo del nivel del mar, y eso hace que adquiera formas muy características. Ustedes se pueden imaginar que lavas a 1000, 1200 grados de temperatura, material fundido que se derrama a 1000, 1500 metros por debajo del nivel del mar, ese contacto entre el material fundido y el agua desarrolla formas redondeadas, muy curiosas, que conocemos como lavas almohadilladas. Esas lavas almohadilladas son el mejor testimonio de la presencia de antiguos fondos oceánicos en la superficie. Hemos visto que esos fondos oceánicos se forman a grandes profundidades en el mar, a 1500, 2000, hasta 5000 metros de profundidad. ¿Qué proceso lleva esos fondos oceánicos a la superficie y que hoy día lo podamos observar a 2000, 3000 metros en las cordilleras por encima del nivel del mar? Hace falta procesos que lleven ese material oceánico a la superficie, y esos procesos están asociados a fallas. Imagínense ustedes dos continentes que chocan, que colisionan entre sí. El material oceánico atrapado en el medio de ellos se rompe, se fractura, y a través de fallas llega a la superficie.
Esas fallas son las que permiten que material profundo del interior de la corteza aparezca hoy día en las montañas. Los geólogos siguen mostrándonos datos que confirman la tectónica de placas. Y ahora nos van a hablar de lo que se llaman fallas. ¿Qué es una falla? La falla es una ruptura en el estrato rocoso. Se produce por un movimiento, por un esfuerzo, y en particular nosotros que estamos en San Juan vamos a poder verlas allí. Y no solamente se produjeron antes, se siguen produciendo hoy, en la actualidad. Hemos venido aquí a San Juan para ver cómo crecen las montañas. Estamos justo en la parte norte de la ciudad de San Juan, en la localidad de Albardón, donde hay una falla muy famosa, la famosa falla de la Laja. La falla de la Laja es la que está relacionada con el terremoto de 1944, que destruyó completamente la ciudad de San Juan y produjo miles de muertos durante ese acontecimiento. Ahora, si vamos y examinamos en detalle la falla de la Laja, vamos a ver que esos 50 centímetros es una parte de la historia. Hubo como 40 terremotos equivalentes a ese terremoto de San Juan del año 44 para producir casi 18-20 metros de desplazamiento, que es lo que se observa en la falla de la Laja. Realmente el hecho de poder observar cómo funcionó una falla activa se puede lograr en zonas muy áridas como esta acá en San Juan, donde una baja tasa de erosión permite preservar los lagos a través de miles y miles de años. Es importante ver que estos depósitos de acá abajo, que son los depósitos terciarios, están cortados o truncados por esta falla, y tenemos aquí depósitos terciarios encima del cuaternario. O sea que tenemos depósitos de 15 millones de años, depósitos de menos de 2 millones de años, y aquí encima de vuelta depósitos de 15 millones de años. Es importante tener presente, para entender cómo se produjo esta falla, que este contacto, que aquí estamos viendo entre el cuaternario y los depósitos terciarios, es exactamente el mismo contacto que podemos ver allá arriba. Esta posición de acá es coincidente con aquella de allá. Los cálculos así realizados indican que hay 18 metros de desplazamiento que se han producido en los últimos 2 millones de años. Estos cortes, estas fracturas en la roca, son una evidencia más de los movimientos tectónicos que son los que terminaron dando origen a la creación de las montañas. Y de pequeños desplazamientos de 18 metros, vamos a ir ahora a una segunda fase, a la falla de Villicún, que produjo un desplazamiento de 10.000 metros. Si queremos ver cómo se forma una montaña, tenemos que ir a algo mucho más maduro, algo más evolucionado, como puede ser la falla de Villicún. Esta falla ya no tiene un desplazamiento de 20 metros. Es una falla muy importante, alcanza 5.000 a 10.000 metros de desplazamiento, el que se produce en forma intermitente, a través de una serie de terremotos que, a lo largo de 4 a 5 millones de años, alcanzan estas dimensiones. Esta falla es la falla principal de la región, y la falla que hemos visto con anterioridad de la Laja es una respuesta pasiva a la importante estructura que se está formando aquí al pie de la Sierra de Villicún. Uno de los grandes cambios que produjo el levantamiento de la falla de Villicún es que el río San Juan, que a través de millones de años traía las aguas del deshielo de la alta cordillera hacia la llanura de San Juan, vio interrumpido su paso. Las aguas se indicaron, inundaron gran parte de lo que es actualmente el Valle de Sonda y formó un lago muy similar al que estamos viendo. Esta falla se ha formado a través de varios millones de años. Sin embargo, hay evidencias que nos muestran que ha sido activa a los 200.000, a los 20.000, a los 6.500 años. Por eso, los geólogos decimos que esta falla es una falla activa. Como veremos a lo largo de este capítulo, la teoría de la deriva continental es central para la demostración de este proceso del movimiento tectónico y del desarrollo y de la creación y generación de montañas. Y a tal punto esto es importante porque tiene que ver con el origen y el sostén de la vida. Vamos a ver ahora una reseña histórica que tiene que ver con el origen de la teoría de la deriva continental.
En 1620, el filósofo inglés Sir Francis Bacon notó la llamativa similitud que presentaban las costas oriental americana y occidental africana. Sin embargo, pasarían unos 200 años hasta que Antonio Sneeder recogiera fósiles de plantas a uno y otro lado de estas costas, notando su absoluta similitud. Luego fue Alfred Wegener, un meteorólogo alemán, en 1915, quien propuso la teoría más audaz hasta el momento. Según Wegener, todas las masas continentales terrestres habían estado unidas en una gran y única masa continental que subsecuentemente se había desintegrado en las piezas continentales que conocemos en la actualidad. En la primera parte del programa, el doctor Folguera nos hablaba de que cada vez que se levanta una montaña, aparecen rocas que por primera vez ven la luz. Esas rocas requieren de una cantidad enorme de dióxido de carbono. Esto les sirve para generar nuevos compuestos. Además, el ciclo atmosférico requiere de condiciones diferentes y por lo tanto para mantener y regular el ciclo del dióxido de carbono hacen falta que se produzcan distintos procesos. Es por eso que vamos a ir ahora a la cordillera de los Andes para buscar nuevas evidencias sobre esto de lo que hablaba el doctor Folguera. La falla de la cantera, que está ubicada al pie de la cuesta del Tambolar, nos permite observar otros procesos que aparecen asociados al desarrollo de una falla. Si observamos en detalle las rocas que aparecen asociadas a esta falla, vamos a ver que rocas aparentemente rígidas, sólidas, muy resistentes, aparecen dobladas, plegadas, de forma muy plástica. ¿Cómo es posible que rocas tan rígidas puedan plegarse con tanta facilidad? Para comprender los procesos que actúan, tenemos que tener en cuenta que estas rocas han sido deformadas, han sido plegadas a condiciones de presión y temperatura muy altas, como las que existen a miles de metros de profundidad. Esto evidentemente era una antigua playa donde había una gran cantidad de vida, digamos. Estos corales realmente son excepcionales, son muy abundantes y está todo bioturbado, todo, digamos, retrabajado por la acción de los organismos. Los volcanes no son solamente grandes generadores de dióxido de carbono, están ligados también con la creación de fondos oceánicos y con un proceso muy complejo que es el que permite llevar a la superficie compuestos que están en la base de las placas en donde se sustentan los continentes. Vamos a investigar un poco más sobre los volcanes y conocer algunos de sus secretos. Esta escalera nos llevó a través de 50 millones de años de historia, una historia fascinante porque atravesamos fondos oceánicos de antiguos mares que tienen como testimonio toda la vida del pasado, numerosos trilobites y fósiles que realmente nos están contando una historia fascinante. La formación de fracturas y fallas no son hechos pasivos, sino que normalmente cuando se producen estas fracturas o estas fallas, permiten que el material fundido del interior de la corteza acceda a la superficie. Ese material fundido que llega a la superficie lo conocemos como lavas y son el producto de la actividad volcánica. Esto que estamos viendo aquí es el Cerro de la Sal, un antiguo domo volcánico de más de 10 millones de años de antigüedad que en aquella época produjo importantes coladas volcánicas, flujos piroclásticos. Todos los sectores aledaños al domo de la Sal tienen testimonio de esta actividad volcánica. Se pueden observar toda una serie de rocas blancas. Esas rocas blancas son depósitos volcánicos y piroclásticos que se han producido aquí en el domo de la Sal. Como hemos visto antes, la teoría de la deriva continental es esencial, es central en la demostración de que este proceso de movimientos tectónicos y la generación de montañas tiene tanto que ver con el origen y el sostén de la vida en nuestro planeta. Es por eso que en búsqueda de nuevos rastros, de nuevas comprobaciones, es que seguimos en este viaje en la cordillera de los Andes. En el Paleozoico, que es la era primaria, la era donde apareció la vida sobre la Tierra, la configuración de los continentes era muy distinta a la actualidad. Había un gran supercontinente, un continente que agrupaba como bloques menores a América del Sur, África, la India, Antártida y otros bloques aún menores.
En esa era primaria, además de ese gran supercontinente de Gondwana, había otros continentes. Por ejemplo, Laurentia, que básicamente era casi toda Norteamérica, Báltica, gran parte de Europa, Siberia, la parte occidental de Asia. Esos continentes en la era primaria tenían una distribución absolutamente distinta a la actualidad. Hace 530 millones de años, un fragmento de ese continente de Laurentia se desprendió, comenzó a navegar y chocó contra el Gondwana. Ese fragmento, que conocemos con el nombre de Cuyania, forma gran parte de lo que actualmente son las provincias de San Juan, Mendoza y parte de La Rioja. Sabemos que ese continente era parte de Gondwana porque presenta fósiles característicos de Laurentia. En este momento, pisando suelo sanjuanino, estamos pisando un bloque, un basamento que derivó de Laurentia. La historia de ese basamento, que a través de millones de años se fragmentó y terminó viajando y colisionando con estas tierras, nos indica que la tectónica de placas, o la deriva de los continentes, es un proceso que ha actuado a través de centenares y centenares de millones de años, amalgamando, rompiendo y dándonos la forma actual que tiene la Tierra. Muchas gracias por acompañarnos. Esto se llama Explora y es un programa del Ministerio de Educación. Esperamos encontrarlos pronto con nosotros. Bueno, estamos bien adentro de la cordillera principal. Todo eso es alta cordillera. Y realmente hay que hacer un homenaje a aquellos pioneros como Darwin, que en el año 1835 fueron los primeros en cruzar la cordillera y hacer la primera descripción geológica de la misma. Estamos llegando aquí a uno de los refugios que usó Darwin. Él lo describe en su libro famoso de Viaje alrededor del mundo. Y agradecido, por un lado, porque pudo realmente pasar numerosas noches en estos refugios cordilleranos, construidos allá por 1765.